¿Me confirman si están viendo una This call proyección? is now being recorded. ¿Me confirman si están viendo una proyección en pantalla? Sí, Bien, gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno, justamente ahí en pantalla estamos viendo el periodo de estudio que vamos a abordar en la clase de hoy, ¿sí? Un periodo que va de la presidencia de Livingston a la tercera presidencia de Perón. Para irnos situando en el contexto, nos servirá esta primera línea de tiempo, ¿sí? Que comprende, como lo dice el título, el periodo 1955-1973 en Argentina. Recordemos que para 1955, y como lo venimos mencionando en clases anteriores, se ha producido en esa fecha, en ese año, el tercer golpe de Estado, que dio fin a la segunda presidencia de Perón, ¿sí? Aquella presidencia que se había iniciado casi 10 años antes, en 1946, cuando Perón gana las elecciones por primera vez, repite el triunfo de elecciones en 1949, perdón, en 1952, y allí comienza su segunda presidencia que termina abruptamente en el 55 con el tercer golpe de Estado. Se inicia a partir de esa fecha de 1955 un periodo histórico que en Argentina se extiende hasta 1973, que combina varios factores que justamente hacen de ese periodo un periodo especialmente conflictivo en las prácticas políticas del país. Varios factores porque, fíjense, a tener en cuenta algunos de esos elementos. Derrocamiento de Perón en el 55, como recién lo dijimos, un largo periodo de proscripción del partido peronista, que también implicó el exilio del líder de ese movimiento político. Perón está exiliado, y su regreso que se produce en 1973. O sea que ese ciclo de 18 años, del 55 al 73, tiene una de estas características, ¿sí? La proscripción del principal partido político de Argentina, para aquel momento, el peronismo, y el exilio de su líder, Juan Domingo Perón, que se encuentra en el extranjero, particularmente en España, que va a ser su lugar de residencia durante gran parte de esos 18 años de exilio. Mientras Perón está exiliado y el peronismo está proscripto, ¿sí? También durante esos 18 años tenemos estos otros elementos que caracterizan a este periodo del 55 al 73. Que si bien tenemos una sucesión de gobiernos, ¿sí? Esta sucesión de gobiernos pueden ser rotulados con estas denominaciones: democracias condicionadas, dictaduras militares, aumento de la violencia política y surgimiento de las organizaciones armadas. Esos elementos se combinan justamente a lo largo de estos 18 años que van del 55 al 73. Profundizando un poco más este periodo, pero ajustándolo en este caso al periodo que vamos a trabajar en la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a trabajar justamente una parte de esos 18 años que van del 55 al 73. Particularmente, ¿qué parte vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a estudiar esta parte, el periodo que va de 1970 a 1976, ¿sí? Ese es el periodo que vamos a estudiar en la clase de hoy, de 1970 a 1976, ¿sí? 1970 entonces es el año en que asume la presidencia el general Livingston, ¿sí? En junio de 1970 asume la presidencia el general Livingston. Para que nos situemos, el general Livingston es el segundo presidente de un periodo algo mayor, ¿sí? Que justamente empezamos a visualizar en estas diapositivas, ¿sí? Este es el general Livingston, de que está en medio de las dos imágenes, ¿sí? Él es el presidente de facto, cabe aclarar, de facto, porque forma parte de ese ciclo autodenominado por los protagonistas del ciclo, autodenominado la Revolución Argentina. Tengamos en cuenta que ese periodo denominado Revolución Argentina, ¿sí? Comprende esta sucesión de presidentes militares, gobiernos de facto, que justamente tomaron el poder en 1966, cuando este grupo de militares realiza el golpe de Estado que pone fin a la presidencia de Arturo Illia, ¿sí? En 1966 gobernaba Arturo Illia, ¿sí? Electo
en términos democráticos, aunque, cabe hacer la aclaración, electo en términos democráticos tutelados, en términos democráticos condicionados. ¿Por qué? Porque está vigente la proscripción sobre el principal partido, el peronismo, está ausente del país el líder, Perón, por lo tanto, la presidencia de Ilía, ¿sí? Es electa en términos democráticos, pero bajo esos condicionamientos, ¿no? La proscripción y el exilio de Perón. Bueno, ese gobierno democrático va a tener una duración justamente hasta 1966, cuando el general Onganía, ¿sí?, realice el golpe de Estado y desplace al presidente Ilía, dando inicio a esta sucesión de gobiernos militares denominados la Revolución Argentina. Así que este periodo de gobiernos militares, denominado Revolución Argentina, va del 66 al 73. El teórico anterior y también el práctico anterior hemos podido justamente desarrollar bastante de la presidencia del general Onganía, ¿sí? Por lo tanto, en la clase de hoy vamos a continuar esta vez estudiando la presidencia del general Livingston y de quien lo sucede, que es el general Lanusse, ¿sí? Así que es por eso que en esta línea de tiempo que está referida a la temática de hoy no aparece Onganía, porque ya fue un tema estudiado previamente. Así que quien sí aparece en pantalla justamente es la presidencia de Levington, la de Lanusse y las siguientes hasta el 76, que es la fecha en que cerramos la clase de hoy. Entonces, para irnos situando nuevamente, presidencia de Levington de junio del 70 a 1971, ¿sí? En 1971, o sea, es muy corta la presidencia de Levington, ¿sí? Asume otro militar, ¿sí? General Lanusse, que va a tomar la presidencia del 71 al 73. En el 73 se produce, es un año clave en la historia argentina, porque es un año en que termina justamente esta sucesión de gobiernos militares, esta sucesión de dictaduras militares. En el año 73 se produce un retorno a la democracia, aunque también nuevamente es un retorno condicionado, ¿sí? Porque Perón, que ya está de vuelta en el país, no va a poder participar de las elecciones, por lo tanto va a designar como candidato, como su candidato, a Cámpora. Justamente Cámpora gana las elecciones del 73, pero va a gobernar por un breve periodo de solo meses, va a presentar su renuncia y tras la renuncia de Cámpora sí se van a realizar nuevamente elecciones de presidente a presidente, y en esas elecciones finalmente sí se presenta como candidato Juan Domingo Perón, que logra entonces ganar las elecciones y dar inicio a su tercer presidencia. Una tercera presidencia que también va a tener una breve duración, porque en 1974, en julio, justamente el 1 de julio de 1974, muere Juan Domingo Perón. Continúa en el gobierno su esposa, Isabel Martínez de Perón, ¿sí? Porque la esposa justamente era la vicepresidenta de su marido, Juan Domingo Perón. Así que muerto el presidente, fallecido el presidente, continúa el periodo de gobierno su vicepresidenta, que es la esposa. Y la esposa va a gobernar desde el 74 hasta el 24 de marzo de 1976, cuando se produzca el sexto golpe de Estado y se inició a la última dictadura militar. Reitero entonces, nosotros en la clase de hoy vamos a justamente abordar la presidencia de Levington, la de Lanusse, la brevísima presidencia de Cámpora, la tercera presidencia de Perón, su fallecimiento y la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Hasta allí llegamos hoy. En un próximo teórico, justamente con la profe Ana, van a estudiar el periodo referido a la última dictadura militar. Bien, volvemos entonces a las imágenes ya presentadas, ¿sí? Particularmente, como dijimos, a el general Levington. Vamos a plantear algunas de las características principales de la presidencia de Livingston. Bueno, Livingston para junio de 1970, cuando le toca asumir la presidencia,
es justamente designado por una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas que en ese momento están ejerciendo el poder político. Levington era el representante de las Fuerzas Armadas y representante de Argentina, ¿sí? En organismos internacionales, así que justamente es citado, ¿sí? Es traído al país, es regresado al país para que asuma la presidencia en reemplazo de Onganía. ¿Por qué en junio del 70 se produce este reemplazo de Onganía? Porque semanas antes, meses antes de que se les pida, se le imponga la renuncia al general Onganía, habían ocurrido en el país una serie de eventos que justamente habían de algún modo dinamitado el capital político que Onganía en su toma del poder había venido justamente a presentar, ¿sí? Y básicamente me refiero a que meses antes de su salida del gobierno, se había producido el secuestro del general Aramburu. Recordemos que para 1970 ya se encuentran activas en el país, se encuentran activas varios de los grupos armados, ¿sí? Grupos armados que justamente han tomado las armas para enfrentar, ¿sí? La serie de restricciones económicas, sociales, educativas y culturales que esta dictadura, la dictadura de la Revolución Argentina había impuesto desde la toma del poder en 1966. Estos grupos armados se habían organizado, esto también ya lo vieron en la clase anterior con la profe Ana, especialmente se habían organizado para combatir a la dictadura, pero se hicieron especialmente visibles a partir de aquel recordadísimo movilización popular producida en Córdoba y conocido con el nombre del Cordobazo en 1969. El Cordobazo, como también ya se planteó en otras clases, inauguró un ciclo, ¿sí? Un ciclo de lucha armada en Argentina, una lucha armada con fines políticos, ¿sí? Una lucha armada que enfrentaba a estos gobiernos de la dictadura, a estos gobiernos militares, que enfrentaba, ¿sí? A estos gobiernos militares. Y en el afán de recuperar la democracia, ¿sí? Pero también en el afán de diferentes proyectos políticos, porque los grupos armados que se fueron gestando eran de diferentes vertientes políticas. Teníamos grupos armados de vertiente peronista, como el caso más conocido que es el grupo Montoneros, ¿sí? También teníamos grupos armados de vertiente de la izquierda, ¿sí? En ese caso el grupo más activo fue el el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo. Ambos grupos se habían hecho visibles justamente después del Cordobazo. Uno de ellos, Montoneros, de vertiente peronista, es justamente quienes se organizan para que en 1970 realizar su presentación pública, si se quiere, al organizar y realizar el secuestro del general Aramburu. El general Aramburu no está en pantalla porque no forma parte del gobierno de la Revolución Argentina, pero ya es un general retirado del ejército. Pero recordemos que el general Aramburu fue justamente uno de los ejecutores del golpe de 55, es decir, uno de los ejecutores y participantes del golpe que había terminado con la presidencia de Perón. Y si bien está retirado del ejército, sigue teniendo un importante protagonismo en la vida política. Además, para Montoneros, Aramburu no solamente es responsable del golpe de Estado contra Perón, cosa que es cierta, sino que también es responsable de la desaparición del cadáver de Eva Perón, ¿sí? Recordemos que en 1955, cuando los militares toman el poder derrocando a Perón, Eva ya había muerto un par de años antes, sin embargo, sus restos habían sido embalsamados y estaban resguardados en los sótanos de la CGT. Cuando el golpe de Estado del 55 se produce, las Fuerzas Armadas justamente irrumpen en diferentes instituciones públicas, entre ellas la CGT, y secuestran y hacen desaparecer el cadáver de Eva Perón. Por lo tanto, este grupo armado, Montoneros, justamente secuestran a Aramburu por encontrar los responsables del golpe de Estado del 55, por encontrarlo responsable de la desaparición del cadáver de Eva Perón y además por encontrarlo responsable de la durísima represión que se realizó sobre la resistencia peronista, particularmente sobre los grupos peronistas que se levantaron en armas junto al general Valle en 1956, intentando de algún modo regresar a Perón al país, ¿sí? Así que la durísima represión desatada en 1956
¿sí? También era responsabilidad de Aramburu, y por eso es que Montoneros realiza en 1970 el secuestro de este general retirado, ¿sí? Que finalmente Montoneros termina haciéndole un juicio popular, encontrándolo culpable y finalmente ejecutándolo. La muerte de Aramburu tuvo enorme repercusión en los medios de comunicación, además de la irrupción propia de un nuevo grupo armado como eran Montoneros. Por lo tanto, esa acción de Montoneros puso en evidencia que Onganía, que había venido supuestamente a poner un orden económico, político y social, no lo estaba logrando. Ya había ocurrido el Cordobazo en 69, ahora ocurre el secuestro de Aramburu, por lo tanto Onganía pierde el apoyo de sus compañeros militares que justamente lo reemplazan y asume el poder entonces el general Livingston. Livingston entonces reemplaza a Onganía en 1970. ¿Sí? Livingston es un militar un tanto diferente a Onganía, si bien también está interesado en recomponer el orden social del país, como les dije, bastante ahora efervescente a partir del reciente Cordobazo y a partir del accionar de los grupos armados. Si bien viene con esa idea de orden, en otros planos es un poco diferente a Onganía en el sentido de que Livingston es un militar de orden nacionalista, no tan, nacionalista, pero no un extremo nacionalista católico como sí lo era Onganía, ¿sí? Por lo tanto, Livingston es un militar nacionalista que de algún modo intenta imponer un plan económico que también sea de vertiente nacionalista. Planes económicos que lo llevan justamente a aplicar planes como el compra argentino, en el sentido de algún modo de recuperar el consumo de productos que elaboraba la industria argentina y que durante la presidencia de Onganía había sido duramente golpeada por las políticas económicas de Onganía. Supo sumar a su gobierno a Aldo Ferrer, un reconocido economista desarrollista, que tenía justamente estas ideas de un nacionalismo desarrollista, pero su gobierno también, si bien en el plano económico planteaba algunas diferencias respecto de Onganía, en el plano político va a tener que enfrentar la reconfiguración de los partidos políticos argentinos. ¿Y por qué digo la reconfiguración? Porque si bien estamos advirtiendo que han aparecido en la escena política no solamente la masiva movilización popular como el Cordobazo, que tuvo réplicas en otras ciudades, sino que también está en escena la irrupción de grupos armados, los partidos políticos tradicionales argentinos necesitaban también tener un espacio presente, no solamente que la escena esté copada por los grupos armados y las movilizaciones populares. Por lo tanto, los tradicionales partidos políticos argentinos, particularmente el radicalismo y el peronismo, aunque está proscripto, pero sus dirigentes continúan teniendo una acción política subterránea, si se quiere, pero están presentes. Entonces, estos partidos políticos justamente organizan la denominada Hora del Pueblo. ¿Sí? En noviembre de 1970, y mientras Livingston es el presidente, se organiza la denominada Hora del Pueblo. Estos partidos se reúnen bajo esa consigna, justamente emulando aquella vieja consigna, o mejor dicho, de algún modo contestando una vieja consigna que era la hora de la espada, ¿sí? Que había pronunciado Leopoldo Lugones allá por la década del 30, cuando se abría el espacio a la participación política de las Fuerzas Armadas mediante golpes de Estado. Entonces, de algún modo, respondiendo a esa frase, ahora es la hora del pueblo, justamente. Que el pueblo argentino sí recupere la democracia y también se recupere la presencia y actividad de los partidos políticos. ¿Por qué de los partidos políticos? Porque justamente Onganía, el dictador anterior, había suprimido ¿sí? La actividad política de todos los partidos políticos, no solamente el peronismo, que ya venía proscripto, sino que agregó también la prohibición de cualquier actividad política de los partidos políticos. Recordemos que cuando Onganía asumió la presidencia, él se había planteado diferentes etapas o tiempos, el tiempo político, el tiempo económico, el tiempo social. Por lo tanto, esta dictadura no tenía plazos temporales, sino tenía objetivos que se podían cumplir en 10, en 20, en 15 años. Por lo tanto, ante el recambio político de Onganía por Livingston, los partidos políticos vieron la oportunidad entonces de, ante esa situación, de también marcar su presencia organizándose en esta hora del pueblo.
Esta obra del pueblo pretendía superar las prácticas de exclusión recíproca que habían facilitado el golpismo crónico. ¿Qué quiere decir esto en términos más claros? Quiere decir que estos partidos políticos debían superar las propias grietas que los separaban. ¿Sí? El radicalismo había sido un fuerte opositor al peronismo a tal punto que había apoyado mucho los golpes de Estado o de las sediciones contra el gobierno peronista. Bueno, en esta hora del pueblo había que dejar atrás esas grietas políticas y en todo caso apostar al retorno a la democracia con partidos políticos justamente en ejercicio. ¿Sí? Entonces ellos entendían que esas grietas que habían surgido entre los dos principales partidos políticos de Argentina, el radicalismo y el peronismo, de algún modo habían facilitado los recurrentes golpes de Estado que habían venido sucediendo durante la década del 60. Entonces era hora justamente de organizarse, de unirse por recuperar la democracia y recuperar la actividad legal de los partidos políticos que, recordemos, estaba prohibida por esta dictadura. Sin embargo, la presidencia de Levington, que venía con aires de renovación en el plano político, se enfrentaba a estas convocatorias de la hora del pueblo, también va a tener una breve duración la presidencia de Levington, porque ya en marzo de 1971 Levington va a ser desplazado del cargo. Y así como Onganía fue desplazado del cargo porque no supo evitar y resolver el secuestro de Aramburu y perdió el apoyo de sus compañeros militares, a Livingston le va a ocurrir algo semejante, no igual, pero semejante, cuando ocurra nuevamente en Córdoba una masiva movilización popular muy parecida a la del Cordobazo del 69, esta vez denominada el Viborazo en marzo de 1971. Sí, nuevamente Córdoba es el escenario de una intensa movilización de obreros y estudiantes, esta vez denominado el Viborazo. Si se toma ese nombre del Viborazo a modo también de contestar o responder a una declaración que semanas antes del Viborazo había hecho el gobernador de facto de Córdoba. El gobernador de facto de Córdoba, de apellido Uriburu, ¿sí? Militar él, había declarado en los medios que su gobierno en la provincia de Córdoba iba a cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora comunista marxista. Esas declaraciones, ¿sí?, fueron muy rechazadas por la sociedad cordobesa y sumado a esta, a la situación económica crítica y las restricciones y autoritarismo de la dictadura, en marzo se produce una intensa movilización, ¿sí?, en Córdoba, nuevamente demostrando que la sociedad movilizada ponía en jaque el poder político de esta dictadura. Por lo tanto, ahora sí, con el vibrazo ya desarrollado, en Córdoba los militares entienden que la presidencia de Levington no supo resolver las cuestiones que tampoco había sabido resolver Onganía, por lo tanto es desplazado del cargo Levington y asume en reemplazo entonces otro general, que es el general Lanusse, que es el tercero que vemos en imagen. La presidencia de Lanús, entonces, presidencia de facto, cabe aclarar, ¿sí? Va de 1971 entonces a 1973. Bien, hasta allí alguna pregunta, algún comentario, algo que hayan visto en el video y que quieran compartirlo. Si pueden comentarlo en vez de escribirlo, porque no puedo estar viendo quizás los comentarios. Así que activen sus micrófonos, por favor. Les recuerdo, ahora que estamos en un pequeño impasse, que habían dos videos que se les sugirió para que puedan verlos antes de la clase, así que si pudieron verlos y pueden sumar justamente sus opiniones y aportes, ¿sí? Y además, bueno, están las lecturas específicas para esta temática en el Drive que fue ya subido hace un tiempo, ¿sí? Así que no duden en activar micrófonos y hacer sus preguntas y comentarios. Bien, volvemos entonces a la presidencia de Lanusse, ¿sí? Lanusse es un general también del ejército, viene de una familia que no solamente es una familia militar, sino que también es una familia, Lanusse, que tiene importantes lazos políticos con el mundo político, ¿sí? Es un militar más bien de vertiente liberal, a diferencia de los anteriores.
Y básicamente la NUCE viene a resolver esta cuestión de que la dictadura vino con un plan, vino con objetivos, como lo dijimos en un momento, objetivos políticos, económicos, sociales, pero que no se están cumpliendo para nada. Muy por el contrario, la situación social y económica del país y la política sobre todo está muy efervescente. Por lo tanto, la NUCE viene en todo caso a buscar una salida reordenada de esta experiencia militar llamada Revolución Argentina, una salida reordenada que sea medianamente digna para las Fuerzas Armadas y que permita una salida democrática de este periodo, ¿sí? de esta sucesión de gobiernos militares. Así que viene a buscar una salida democrática que deje bien paradas a las Fuerzas Armadas. Es por eso que la NUCE va a plantear la idea del denominado Gran Acuerdo Nacional. ¿Sí? Es una convocatoria que realiza la NUCE con la intención de justamente asegurar una transición política que incluya el compromiso de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos para un retorno a la democracia en términos de orden. ¿Sí? Esa palabra siempre para los militares y más en ejercicio del poder político les parece muy importante, ¿no? Volver a las prácticas democráticas, pero con el compromiso de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos de que ese retorno a la democracia se realice en un marco de orden y sobre todo excluyendo a ciertos elementos políticos o referentes políticos que justamente, a criterio de los militares, ¿sí? de algún modo son contrarios al orden nacional que se necesita para la práctica democrática. ¿Sí? En ese gran acuerdo nacional hay algunos elementos, además del objetivo que ya planteamos, hay algunos elementos a marcar, ¿sí? o a señalar. En ese gran acuerdo nacional se hace una convocatoria entonces a los partidos políticos tradicionales, ¿sí? Las Fuerzas Armadas asumen un compromiso de volver a la práctica democrática, pero también en ese gran acuerdo nacional se hace explícito un repudio a la actividad subversiva. Y ese es el término que utilizan los militares para referirse justamente a los grupos armados y a la actividad de los grupos armados. ¿Sí? Hay un repudio explícito y claro a la subversión. ¿Sí? Un término que está justamente utilizado para referirse a los grupos armados. ¿Sí? Y que ese repudio a la subversión, ¿sí? es justamente el que desata el desorden en la sociedad argentina. ¿Sí? También como parte del Gran Acuerdo Nacional se debe asegurar la inclusión de las Fuerzas Armadas en el futuro esquema institucional. Es decir, que las Fuerzas Armadas, a partir del GAN, habilitarían el regreso a la práctica democrática con los partidos políticos tradicionales, pero no desaparecerían de la escena política. Ellos pretenden seguir estando presentes en el esquema institucional político cuando se produzca el regreso a la democracia. ¿Sí? A tal punto que las Fuerzas Armadas van a dar su acuerdo o no a las candidaturas presidenciales que se postulen para ese próximo retorno a la democracia. Así que de ese modo está pensado el GAN en la cabeza del general Lanusse, que está ejerciendo el poder político de manera de facto. Otro elemento a señalar del GAN es que en ese gran acuerdo nacional, figuraba que de algún modo se daba legitimidad a la doctrina de seguridad nacional, ¿sí? Recordemos que la doctrina de seguridad nacional es una doctrina ideológica que está en auge para aquellos años de la década del 70, en auge entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque esa doctrina es la doctrina en la que fueron instruidos numerosos oficiales de los ejércitos latinoamericanos cuando justamente asistieron a las escuelas de las Américas, que está funcionando en Panamá. Recordemos que las escuelas de las Américas funcionan en Panamá ya desde la década del 60, en el marco de esa política exterior de Estados Unidos denominada Alianza por el Progreso, ¿sí? Así que en ese marco se creó en Panamá la Escuela de las Américas, que es una escuela que adoctrina a los oficiales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la lucha contra el enemigo interno, ¿sí? En esta idea de evitar una segunda Cuba y entendiendo que la revolución socialista no va a llegar porque desembarquen tropas soviéticas, eso está totalmente descartado, pero sí va a llegar porque haya
actores internos, ¿sí? Que justamente generen actividades políticas revolucionarias de vertiente socialista comunista. Bueno, ese es el enemigo interno al que justamente la doctrina de seguridad nacional identifica y combate. Bueno, esa idea de doctrina de seguridad nacional y la idea de combatir al enemigo interno también está inscripta en el GAM. Y como parte de ese combate o persecución al enemigo interno, también como parte del GAN se intenta que Perón se aleje de ese discurso que tiene respecto de alentar la actividad de los grupos armados, ¿sí? Recordemos que Perón todavía está en el exilio, pero desde el exilio mantiene una fluida comunicación con diferentes referentes del peronismo en Argentina, referentes del ámbito gremial, referentes del ámbito político, pero también mantiene una comunicación bastante fluida con los líderes de los grupos armados, particularmente con los grupos armados de vertiente peronista, como es el caso de Montoneros. Así que justamente intentando minar el poder de los militares en ejercicio del poder político, desde Madrid, donde está alojado Perón, se comunica vía cartas, vía audios grabados que llegan, ¿sí? Dando mensajes que alientan a los grupos armados justamente a combatir a las fuerzas armadas que están gobernando, ¿sí? Para Perón es importante minar desde todos los planos el poder político que las Fuerzas Armadas ejercen en estos años. Minarlo desde el plano gremial, minarlo desde el plano de las movilizaciones populares y también minarlo desde la acción de los grupos armados, particularmente en este caso los grupos armados de vertiente peronista como son Montoneros. También hay que mencionar las Fuerzas Armadas peronistas, que también, obviamente el nombre lo indica, son de vertiente peronista. Frente a la propuesta del GAM que hace Lanús en esta convocatoria, Perón opta por una política pendular, ¿sí? Una política de pendular, ¿sí? Que va de un extremo a otro, intentando justamente, como decíamos, tener un abanico de posiciones y respuestas a esta propuesta del GAM, ¿sí? Por un lado, como recién decíamos, alienta a las organizaciones armadas peronistas, ¿sí? Pero también organiza un frente político llamado Fresilina. El frente político Fresilina es justamente el Frente Cívico de Liberación Nacional. En ese frente político, Perón intenta aglutinar no solamente al peronismo, sino también a todas las fuerzas políticas afines al peronismo. Recordemos que el peronismo está proscripto, por eso es que se genera esta idea de frente cívico. Este frente cívico finalmente va a cambiar de nombre para convertirse en Frente Justicialista de Liberación Nacional, el FREJULI, nombre con el que se presentará en las elecciones a realizarse en 1973, cuando la NUCE justamente autoriza el retorno a la democracia en ese año y se realice la convocatoria de elecciones. Entonces el peronismo no va a participar con el nombre peronismo, ni partido justicialista, pero sí va a participar como parte del Frente Justicialista de Liberación Nacional, que reúne entonces como tronco principal al peronismo, pero también a otras fuerzas políticas afines al peronismo. Me fui de la... Vuelvo a la... Justamente... A ver, acá. Bueno, esta convocatoria entonces al GAN va a tener una suerte bastante dispar, ¿sí? Porque ya las fuerzas políticas se han organizado, primero en la llamada Hora del Pueblo, la actividad de las movilizaciones populares sigue intensa, como lo hemos visto en el Cordobazo y después en el Viborazo, la actividad de los grupos armados también se viene intensificando, por lo tanto, esta salida propuesta por la NUCE del GAN es una salida que claramente evidencia la debilidad del gobierno militar, ¿sí? Pese a eso, se imponen una serie de restricciones al momento de realizar las elecciones y la principal restricción es que solamente podrán participar y ser candidatos a las elecciones presidenciales del 73 aquellos residentes en Argentina con más de 6 meses de residencia en el país. Por lo tanto, con esa condición, quien queda fuera de toda posibilidad de ser candidato a presidente es el propio Perón, que está en el exilio, ¿sí? Pese a eso, Perón viene al país
¿sí? Se produce el retorno del Perón. Después de 18 años o 17 años, ¿sí? Perón retorna al país en noviembre de 1972. Si bien no retorna con fines de ser candidato, porque esta restricción que impuso la NUCE lo deja fuera de toda posibilidad de ser candidato, sí viene en todo caso a organizar su frente político, que es el Frejuli. ¿Sí? Así que en noviembre de 1972 se produce el retorno de Perón después de 1955. O sea que desde el 55 que Perón no pisaba suelo argentino, finalmente en noviembre de 1972 Perón llega al país. Llega al país con dos objetivos: organizar su frente y al mismo tiempo mostrar la debilidad del gobierno militar de la NUCE, porque justamente él está en el país, ¿sí? Viene a marcar presencia en el país. Si bien se queda solo por unas semanas y después retorna a España, durante esas semanas se entrevista con los principales referentes políticos propios y también con opositores como la Unión Cívica Radical. Pero fundamentalmente lo que hace Perón es justamente organizar su frente político, que es el Frejuli. Y como él está excluido de toda posibilidad de ser candidato, designa justamente quién va a ser el candidato de ese Frente Justicialista de Liberación Nacional. Y designa como candidato a Héctor J. Cámpora, ¿sí? Héctor J. Cámpora no es un desconocido por el movimiento peronista de aquellas décadas, muy por el contrario, tiene una amplio su figura es ampliamente conocida en la escena política de Argentina de aquellos años, porque en los años previos, y mientras Perón estuvo en el exilio, Cámpora fue el representante directo de Perón en Argentina, ¿sí? La voz de Cámpora era la voz de Perón, básicamente, porque justamente había sido designado por el propio Perón como su representante en Argentina. Por lo tanto, ahora Cámpora es nuevamente designado por Perón, esta vez para ser el candidato a presidente en las elecciones de 1973 como candidato del Frejuli. Esas elecciones se realizan entonces, Perón no participa de las mismas, sí participa a su frente con su candidato Cámpora, y ese frente, el Frente Justicialista de Liberación, gana las elecciones con el 49% de los votos. ¿Sí? Ya vamos a volver enseguida sobre este retorno de Perón y sobre la presidencia de Cámpora. ¿Sí? Acá, fíjense que lo último que tenemos consignado justamente es el triunfo de Cámpora. ¿Y por qué digo que ya vamos a volver enseguida? Porque tenemos que ver algunos otros elementos de la presidencia de la NUCE que también debemos considerar más allá de la cuestión política que hemos revisado en esta diapositiva. Y la otra cuestión a revisar es la siguiente. Es esta imagen que está en pantalla que tiene que ver justamente con la masacre de Trelew que se produce el 22 de agosto de 1972. ¿Sí? La masacre de Trelew es otro de los eventos que desgasta el poco ya capital político que supo tener la dictadura militar. ¿Sí? Esta masacre que se produce en la base, en la ciudad de Trelew, pero particularmente en la base naval que está en la ciudad de Trelew, ¿sí? Provocó justamente el asesinato, el fusilamiento de una serie de líderes políticos, pero más que nada líderes de los movimientos o de los grupos armados que estaban detenidos justamente en la penitenciaría de Trelew, ¿sí? Esto se produce porque semanas antes, ¿sí? Del 22 de agosto, que es cuando se produce la masacre, ya se había producido la fuga de 25 líderes, de líderes sindicales y de grupos armados que estaban detenidos allí. Varios de esos líderes habían sido detenidos justamente en los años anteriores, porque después del Corobazo del 69, así como se había agudizado la lucha armada de los grupos armados, también se había agudizado la persecución de la policía y del ejército de justamente los referentes de esos grupos armados. Por lo tanto, en los años 70, 71 y 72 se han producido toda una serie de detenciones de referentes sindicales, de referentes políticos y de líderes de grupos armados. Muchos de ellos estaban alojados en la cárcel de Trelew, justamente. Y desde allí, varios de ellos, 25 de ellos, se fugaron, ¿sí? Y los que no lograron fugarse fueron justamente nuevamente detenidos, ¿sí? Y varios de ellos justamente fueron masacrados aquel 22 de agosto en una serie de fusilamientos que se produjeron.
Bueno, esto tuvo una enorme resonancia en la sociedad argentina que rechazó estos fusilamientos de muchos líderes sindicales, políticos y referentes de los grupos armados, ¿sí? Bueno, entre los detenidos entre Leo y entre los que lograron fugarse, muchos de ellos se fugaron a Chile, ¿sí? Habían una fuga bastante cinematográfica porque logran escapar de la cárcel, logran llegar al aeropuerto de Trelew, allí logran copar un avión y con ese avión fugarse a Chile y de Chile finalmente fugarse a Cuba, ¿sí? Así que fue realmente cinematográfica esa fuga, pero también fue durísima la represión que se desató contra quienes intentaron fugarse, no lograron hacerlo, fueron recapturados y masacrados en esta masacre del 22 de agosto de 1972. Bien, ahora sí volvemos entonces a la presidencia de Cámpora. Recordemos que hace un momento habíamos indicado que Cámpora fue el candidato del Frente Justicialista de Liberación Nacional, obteniendo el 49% de los votos, por lo tanto asume la presidencia el 25 de mayo de 1973. Va a gobernar solo un par de semanas, ¿sí? Va a gobernar del 25 de mayo del 73 al 12 de julio del 73, ¿sí? Una brevísima presidencia. Que es recordada en términos alegóricos como la primavera camporista. ¿Y por qué este término de primavera camporista? Porque la llegada de Cámpora al poder despertó una serie de expectativas y esperanzas en gran parte de la población argentina, una población argentina que estaba altamente politizada, ¿sí? Pese a la dictadura militar, gran parte de la población estaba politizada y particularmente había un alto índice de politización en los sectores juveniles, ¿sí? En sectores juveniles que se habían integrado a los grupos armados, ¿sí? Pero también a grupos juveniles que se habían integrado activamente a la vida política, particularmente a través de la juventud peronista, que es la que justamente nucleaba a gran parte de esa juventud altamente politizada. También había una juventud altamente politizada en los sectores de izquierda, ¿sí? Que tenían expresión en el Partido Revolucionario del Pueblo y en su brazo armado, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Así que también en la izquierda había una alta participación de jóvenes. Por lo tanto, el retorno a la democracia que se produce justamente en 1973, en este caso con la asunción del presidente Cámpora, significaba abrir un nuevo tiempo, porque se cerraba juntamente 18 años de dictadura, se cerraban 18 años de proscripción, se cerraban 18 años de persecuciones políticas y se abría entonces el 25 de mayo de 1973 un nuevo tiempo, ¿sí? Y Cámpora, en su discurso de Asunción, hace un discurso donde justamente él mismo expresa que ha llegado el tiempo del pueblo y expresa varias de sus convicciones populares, ¿no? En ese discurso, a tal punto que afirma que su gobierno va a ser un gobierno claramente antiimperialista, sumándose a una idea de lucha antiimperialista que ya está ampliamente difundida en toda Latinoamérica, ¿sí? Por lo tanto, y un elemento a destacar es que en el acto de asunción de Cámpora están presentes dos dignatarios extranjeros que justamente forman parte de este ciclo político de renovación que hay en el continente, que son Osvaldo Dorticós, que es el presidente de Cuba, que es enviado justamente a la asunción de Cámpora, y está también acompaña en ese momento el acto de asunción Salvador Allende, el presidente chileno, ¿sí? Que llegó a la presidencia en su país a través de las elecciones democráticas, dándole el triunfo al socialismo chileno. Por lo tanto, acompañan a Cámpora dos referentes de la lucha antiimperialista y dos referentes de los sectores populares de la América Latina. Cámpora entonces toma esas banderas en su discurso y las proclama. Eh, Pero no solamente Cámpora llega al poder en aquel 25 de mayo, sino también, y en virtud de haber ganado las elecciones, muchos representantes de la juventud peronista también logran ocupar diferentes cargos, ¿sí? De gobierno. Y cuando digo la juventud peronista, claramente estoy refiriéndome a ese sector juvenil que en los años de la dictadura, y
sin haber vivido los años de la primera y segunda presidencia de Perón, porque justamente son jóvenes, no habían nacido o eran simplemente niños. Bueno, ahora la juventud peronista ¿sí? se ha organizado y es numéricamente uno de los componentes más importantes del peronismo, ¿sí? Así que esta juventud peronista logró ubicar en el gobierno de Cámpora a varios gobernadores, como es el caso de Buenos Aires. Hay un gobernador bueno, en Buenos Aires y en Córdoba que justamente vienen de las líneas de la juventud peronista o tienen el apoyo de la juventud peronista. Hay diputados que vienen de la juventud peronista y también en las universidades claramente hay un predominio en todas ellas en los centros de estudiantes y en los consejos académicos de representantes de la juventud peronista, que está muy, muy vinculada a Montoneros. Tanto la juventud peronista como Montoneros forman parte del movimiento peronista, pero forman parte del movimiento peronista, pero son denominados como la tendencia. La juventud peronista y Montoneros, que es el grupo armado que en los años de dictadura supo combatir justamente a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Junto con la juventud peronista, están nucleados ¿sí? Bajo esa denominación, la tendencia. Son peronistas, forman parte del peronismo, pero son denominados la tendencia. ¿Y por qué la tendencia? Porque los fines políticos de Montoneros y la juventud peronista es justamente el retorno a la democracia, el retorno de Perón, aunque ahora el gobierno aunque ahora el presidente es Cámpora y Perón todavía está en el exilio, pero pronto va a regresar, ¿sí? Pero sobre todo la esperanza o la expectativa de la juventud peronista y de Montoneros es que esta apertura democrática sea el inicio de un camino hacia una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas en el país que deriven en un socialismo nacional, ¿sí? Y que el camino a ese socialismo nacional se puede transitar o se puede realizar de la mano de Perón. O sea que ven en Perón a una figura política decisiva para transformar las bases económicas y sociales del país, que deriven entonces en el objetivo final que es realizar ¿sí? en el país una sociedad socialista pero nacional, ¿sí? Un socialismo nacional. Esa es la meta o el objetivo final que tiene este grupo de la tendencia. Pero el peronismo no es solamente la tendencia, sino que el peronismo también incluye otros sectores. Bueno, otro sector importantísimo del peronismo es justamente el sector sindical. El sector sindical que durante los años de la proscripción supo ser refugio para muchos líderes peronistas que fueron perseguidos justamente por la proscripción. Bueno, ese otro sector también es parte del peronismo. Y entre la tendencia y el sector sindical no hay mucha afinidad política. Ambos se consideran peronistas, ambos forman parte del movimiento peronista, pero también entre ellos hay una diferencia respecto de sus objetivos y expectativas. ¿Sí? Para el sector sindical, el retorno a la democracia, y en este caso la presidencia de Cámpora, es justamente la posibilidad de volver a las prácticas políticas del primer peronismo, ¿sí? de esa presidencia de Perón que fue del 46 al 55. ¿Sí? Son peronistas de la primera hora, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto esperan que ahora con la apertura democrática se reinstauren muchas de aquellas políticas que supo practicar el peronismo entre el 46 y el 55. ¿Sí? Podríamos decir que el peronismo sindical es el peronismo ortodoxo, mientras que el de la tendencia es el heterodoxo. ¿Sí? Se definen peronistas, pero unos son más obsesivamente peronistas en el sentido de que se consideran los peronistas de la primera hora, ¿sí? La rama sindical, y los jóvenes de la tendencia que vienen justamente a imprimirle al movimiento peronista nuevas corrientes políticas, ¿sí? Que tengan como fin, como venimos diciendo, llegar a la construcción de un socialismo nacional. Bien, estas diferencias entre la tendencia y el sindicalismo peronista también están manifestadas en el gabinete de Héctor Cámpora. El gabinete de Héctor Cámpora, ¿sí? Se compone de una serie de ministros, obviamente del gabinete, donde se reparten cargos entre representantes de la tendencia o de la juventud peronista y entre representantes del sindicalismo, que también son parte del movimiento.
Así que cabe mencionar algunos de esos ministros que formaron parte del gabinete de Cámpora, ¿sí? Como parte del gabinete de Cámpora, tenemos que mencionar como referentes de la tendencia, por ejemplo, a Esteban Rigui, que fue el ministro del Interior, ¿sí? Tenemos que mencionar a Juan Carlos Puig, que fue el ministro de Relaciones Exteriores. Tenemos que mencionar a Jorge Alberto Tayana, que fue el ministro de Cultura. Esos tres justamente forman parte del gabinete de Cámpora y vienen de la vertiente de la juventud peronista, ¿sí? Son los ministros que la juventud peronista y Montoneros pudieron colocar en el gabinete de Cámpora. Por su parte, la pata sindical del peronismo también tiene sus ministros en el gabinete de Cámpora. Particularmente hay que mencionar a uno en particular, que es José López Rega. José López Rega es el ministro de Bienestar Social y encabeza justamente quizás el ministerio que mayor presupuesto maneja de todos los ministerios, ¿sí? Por lo tanto, tiene una caja que manejar muy importante José López Rega, y él es claramente un representante del otro sector peronista, el peronismo sindical, el peronismo ortodoxo, ¿sí? También apoyan o son parte de este peronismo sindical ortodoxo el ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, el ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Por lo tanto, tenemos un gabinete que tiene a Cámpora como presidente, pero es un gabinete que tiene a ministros de ambas tendencias, de la tendencia juvenil, revolucionaria, de Montoneros, y también de la sindical ortodoxa y tradicional del Partido Peronista. Pero no olviden ese nombre, José López Rega, ministro de Bienestar Social, ¿sí? Que fue justamente puesto en ese cargo a pedido de Perón. Perón le dice a Cámpora que quiere como ministro de Bienestar Social a José López Rega. También le indica a Cámpora que el ministro de Economía, que vaya a designar Cámpora, sea José Bergelbar, ¿sí? José Bergelbar, ¿sí? Es el ministro de Economía de Cámpora y es un ministro que tiene orígenes también peronista, es un empresario, pero es un empresario nacionalista, ¿sí? Y viene con su programa político a dar un fuerte impulso a la industria nacional, al consumo nacional, ¿sí? Y lo que hace es justamente a los fines de fomentar la industria nacional, es levantar, por ejemplo, los aranceles de importación para justamente permitir que los productos nacionales tengan mayor participación en el mercado argentino. Bueno, también lo que propone Bergelbar es lograr un acuerdo entre la CGT y la CGA, la CGE. Ahora explicamos de qué se trata ese acuerdo. Acá está, dice. El acuerdo que propone justamente Bergelbar, el ministro de Economía de Cámpora, es lo que estoy ahí sombreando, es el denominado Pacto Social. El pacto social lo suscribiría la CGT y lo suscribiría la CGE. La CGT, sabemos, es la Confederación General de los Trabajadores y la CGE en aquel momento era la Confederación General de Empresarios, ¿sí? Así que empresarios y trabajadores firmaron un pacto en el cual establecían el congelamiento de los precios, establecían el reajuste de las tarifas públicas y establecían la suspensión de las negociaciones colectivas. Es decir, un acuerdo que permita combatir lo que en aquel momento ya era un problema, que era la inflación, ¿sí? La inflación se había convertido en un problema en la economía argentina ya para aquellas décadas, por lo tanto, la idea es que este acuerdo que congelaba precios, que congelaba salarios, o que al menos suspendía las negociaciones colectivas salariales y reajustaba tarifas públicas, sean los instrumentos necesarios para contener entonces la creciente inflación que se empezaba a percibir en aquel momento. Esto entonces en el plano político, con la composición del gabinete y con el plan económico llevado adelante por Gelbar, que es el ministro de Economía de Cámpora. Al mismo tiempo, se está organizando el retorno definitivo de Perón, ¿sí? Recordemos que había venido en noviembre del 73, pero había regresado a España. Por lo tanto, ahora que ya está Cámpora en la presidencia, se va a producir el retorno definitivo de Perón al país. Para ese retorno que se está pautado para el 20 de junio de 1973, es el día elegido para el retorno de Perón, también se organiza en forma previa, se organiza el acto de recepción que se espera sea realmente masivo, ¿sí?
el líder, después de 18 años, va a volver de forma definitiva al país y por lo tanto se espera que miles y miles, millones de personas se movilicen y se dirijan al aeropuerto de Ezeiza justamente a celebrar el retorno de Perón al país. Sin embargo, ese acto que se esperaba iba a ser una fiesta con millones de personas justamente recibiendo a Perón, se va a convertir en una tragedia, porque en la organización del acto, pero particularmente en el propio día del acto, y antes que el avión aterrice, llegando desde España, se produce una serie de enfrentamientos que provoca una verdadera masacre, llamada la masacre de Ezeiza. Y en este enfrentamiento se pone de manifiesto lo que hace un momento comentamos, la enorme rivalidad y diferencia que hay entre los sectores de la tendencia, me refiero a la juventud peronista y montoneros, y el sector del peronismo tradicional, ortodoxo o gremial. ¿Sí? Es decir, claramente se puede hablar de un peronismo de derecha, representado justamente por lo sindical, por el peronismo gremial, de base gremial y ortodoxo, y se puede hablar de un peronismo de izquierda representado por los sectores de la tendencia. Bueno, en la masacre de Ezeiza, esas diferencias que hasta ese momento eran solamente dialécticas, se manifiestan en forma violenta. Porque desde el propio escenario montado para recibir a Perón, ¿sí? Un grupo armado, ¿sí? Un grupo armado de policías y paramilitares van a disparar sobre la multitud que estaba enfrente de ese escenario, esa multitud que justamente llevaba las banderas del peronismo, pero particularmente las banderas de la juventud peronista y de Montoneros. ¿Sí? Mientras que desde el palco disparan justamente los grupos parapoliciales que representan al peronismo de derecha. Así que lo que debió ser una fiesta se convierte en una masacre con una serie de muertos, heridos y sobre todo con una serie de detenidos, ¿sí? Que no son detenidos por la policía, sino que son detenidos por estos grupos parapoliciales que son financiados y bancados por el ministro de Bienestar Social, López Rega. López Rega ya para 1973 ha organizado un grupo paramilitar llamado la Triple A. ¿Sí? Esta fuerza parapolicial que financia López Rega, ¿ya? Reúne a una serie de militares retirados, policías retirados y otros en actividad que se dedican justamente a cazar, valga la palabra, ¿sí? A los líderes políticos del otro peronismo, del peronismo de la tendencia, ¿sí? Y hacen su presentación pública en esta masacre de Ezeiza, disparando desde el propio palco sobre esa multitud que estaba reunida esperando a Perón, ¿sí? Así que claramente ese 20 de junio, en la masacre de Ezeiza, se manifiesta no solamente las tensiones internas del peronismo, sino ahora la violencia entre un sector y el otro del peronismo, ¿sí? Ante esa situación manifiesta de violencia que ocurre entre sectores que se reconocen peronistas, decide presentar a las semanas siguientes de la masacre de Ezeiza, decide presentar su renuncia Héctor J. Cámpora. De ese modo, la presidencia de Cámpora, que se había iniciado el 25 de mayo, ¿sí? Termina el 12 de julio de 1973 como consecuencia de la masacre de Ezeiza. Producir la renuncia de Cámpora, asume por un breve periodo de tiempo, en forma interina, Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Senadores, ¿sí? Lastiri es cuñado de José López Rega, por lo tanto, bueno, las afinidades son más que obvias y claras. Lastiri, de todos modos, va a gobernar por muy pocas semanas, porque rápidamente tiene que realizar la convocatoria de elecciones, porque dada la renuncia del presidente, se deben realizar nuevamente elecciones a presidente. Solamente a presidente, porque ya los diputados, gobernadores ya habían sido elegidos y ya estaban en sus respectivos cargos. Por lo tanto, la elección es solo a presidente. Y estas elecciones que se van a producir justamente en 1973, ¿sí? Va a triunfar la candidatura del propio Perón. ¿Por qué? Porque, bueno, dada la renuncia de Cámpora, se convocan nuevas elecciones, esta vez y ya con Perón en el país, obviamente Perón se propone y se postula
como candidato a presidente. Y ahí también se va a generar una polémica por quién va a acompañar a Perón en el cargo de vicepresidente. ¿Sí? Y los sectores de la tendencia proponen y esperan que Perón designe como candidato a vicepresidente a Héctor J. Cámpora, que acaba de renunciar a la presidencia y entonces podría bien convertirse en el candidato a vice. Eso es lo que aspiran los sectores de la tendencia. Los sectores más tradicionales del peronismo aspiran a que no sea Cámpora el candidato a vice, y en todo caso proponen cualquier otro representante peronista que no sea afín a los sectores de la tendencia. ¿Sí? Inclusive se sondea la idea de que el candidato a vice sea Balbín. ¿Sí? Balbín es el principal líder político de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, si él fuese el candidato a vicepresidente, esa fórmula presidencial, de algún modo, reuniría a los dos principales partidos políticos del país, el peronismo con su candidato a presidente Perón y como vice Ricardo Balbín. Bueno, esa idea finalmente también es desestimada, ¿sí? Porque ya se advierte que si bien Perón ha vuelto al país y si bien va a ser candidato, ya se advierte cierta debilidad en la salud de Perón. ¿Sí? Perón ya es un tipo bastante grande, ya tiene algunos evidentes problemas de salud, por lo tanto, de producirse su deceso, quedaría en el gobierno justamente Ricardo Balbín, que si bien ahora es una figura política cercana a Perón, en los años anteriores, pero Balbín había sido un claro exponente del antiperonismo. Por lo tanto, esa idea es desestimada. Finalmente, ¿quién es designado como candidato a vicepresidente? Y lo hace el propio Perón. Y bueno, designa como candidata a vicepresidente a su esposa, a María Estela Martínez de Perón. Y al realizar esa designación, entonces, esa designación es un desplante a las aspiraciones que tenían los sectores de la tendencia, es un desplante a esos otros sectores que aspiraban justamente a reunir o agrupar a los dos principales partidos políticos del país, y en todo caso es una elección que favorece a los sectores del sindicalismo peronista, particularmente favorece muchísimo a José López Rega. ¿Por qué? Porque entre José López Rega y María Estela de Martínez de Perón ya se había forjado en años anteriores un estrecho lazo de amistad, a tal punto que López Rega convivía en la propia casa del matrimonio de Perón, asistiendo al matrimonio, ¿sí? Perón, como una especie de mozo o amo de llaves de casa. Por lo tanto, el hecho de designar como vicepresidenta a María Estela de Martínez de Perón era un apoyo expreso a esa figura que era José López Rega, que recordemos, es el ministro de Bienestar Social y que además tiene organizado ese grupo parapolicial que es la AAA que significa Alianza Argentina Anticomunista, por eso lo de AAA, ¿sí? Que ya viene desatando una persecución de los líderes de la tendencia. Por lo tanto, la elección de María Estela Martínez de Perón es un apoyo justamente a ese personaje político que es José López Rega. La fórmula entonces que se presenta en las elecciones es la fórmula Perón-Perón. ¿Sí? Perón, candidato a presidente, María Estela Martínez Perón, candidata a vice. Y esa fórmula presidencial gana las elecciones con más del 60% de los votos. ¿Sí? Así que ahora sí, Perón entonces asume su tercer presidencia. En octubre de 1973, entonces Perón asume la tercera presidencia. Cabe aclarar algo, ¿cierto? Que hemos pasado por alto. La campaña electoral que finalmente lleva a Perón a convertirse en presidente va a ser algo diferente a la campaña electoral que había llevado en su momento a convertir a Cámpora como presidente. ¿Y en qué está la diferencia en la campaña? En la campaña electoral que llevó a Cámpora a la presidencia, hubo una activísima y masiva participación en esa campaña electoral de los sectores de la tendencia.
En cambio, ahora, en la campaña electoral que lleva a Perón a su tercera presidencia, la participación de los sectores de la tendencia es simplemente formal, ¿sí? No tiene la intensidad que supo tener cuando se realizó la campaña electoral por Cámpora. Y no la tiene porque, como recién dijimos, la elección del vice ya había generado allí alguna decepción para este sector de la tendencia. Pese a eso, la tendencia participa de los actos electorales y vota masivamente a Perón, por lo tanto, todavía forman parte del movimiento peronista, aunque cargan con esta decepción que les generó la decisión de Perón. Una vez en el gobierno, Perón va a tomar, sí, medidas políticas que reorientan su base de apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? Perón llega a la presidencia con el masivo voto del peronismo, pero recordemos que es un peronismo que en su interior tiene estas dos expresiones: la expresión burocrática de derecha de base gremial y la expresión de la tendencia, ¿sí? De ambas, sin dudas, la más numerosa es la tendencia, porque confluyen en la tendencia, como dijimos, la intensísima participación de los sectores juveniles, que están presentes en las universidades, pero también están presentes en las escuelas secundarias, con el movimiento UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que también tiene una activa participación y que forma parte de la juventud peronista. Así que en términos de cantidad y de masividad en la movilización, sin duda la tendencia tiene ese factor de poder. Por su parte, el sector sindical o gremial o de derecha peronista quizás no tiene ese poder de movilización que sí tiene la tendencia, pero sí tiene toda una estructura sólida de organización que justamente la dota la organización gremial. Y además cuenta con el manejo del principal ministerio, que es el Ministerio de Bienestar Social, y con el accionar de ese grupo parapolicial que es la AAA, que, como dijimos, está secuestrando, asesinando a los líderes de la tendencia. Por lo tanto, hay una cuestión muy tensa, porque Perón es el presidente, pero las diferencias del peronismo se mantienen muy, muy marcadas. Frente a esa situación, Perón tiene que marcar su apoyo. Si bien llegó con el voto de todos, tanto los de la tendencia como de la derecha, ahora Perón, que está en el gobierno, va a expresar cada vez más explícitamente su apoyo en el sector gremial, ¿sí? Por eso es que allí lo que están viendo en pantalla está indicado como la reorientación de Perón hacia los viejos peronistas, hacia el sindicalismo burocrático, ¿sí? ¿Qué pasa con la tendencia? Bueno, luego de los sucesos de Ezeiza, y Perón, antes que proponer una integración de los sectores, apunta de forma abierta, justamente a indicar que lo que ocurrió en la tragedia de Ezeiza es responsabilidad de la tendencia, ¿sí? Entonces, no solamente está mostrando su apoyo en el sector burocrático sindical de derecha, sino que empieza justamente a indicar que la responsabilidad de la violencia política que se manifestó en aquella masacre de Ezeiza era responsabilidad de tendencia, ¿sí? Así que empieza a marcarse aún más entonces este principio de distanciamiento entre Perón y los sectores de la tendencia. Este creciente distanciamiento se va todavía a agudizar más cuando desde el grupo Montoneros se produzca el asesinato de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci era justamente el jefe de la Confederación General de Trabajo, ¿sí? Era el principal referente de la Confederación General de Trabajo y, por lo tanto, también una importante figura política del sindicalismo burocrático, ¿sí? De la derecha peronista. Es asesinado a la salida de su casa, ¿sí? Recibe es ametrallado, por lo tanto es acribillado a la salida de su casa, ¿sí? Y se indica como responsable del asesinato de Rucci al grupo Montoneros. Y además de la muerte de Rucci, que ya de por sí generó
una enorme repercusión en la opinión pública argentina, es el momento en que se produce la muerte de Rucci. La muerte de Rucci se produce a solo 2 días después de que triunfó Perón en las elecciones. O sea que tenía todo un significado. 2 días antes, Perón ganó las elecciones y 2 días después, ¿sí? Rucci es asesinado por Montoneros, ¿sí? Por lo tanto, esto sin dudas era era un hecho que de algún modo mostraba que Montoneros, ¿sí? También tenía una respuesta armada, ¿sí? A la persecución que se había desatado sobre los sectores de tendencia por parte de la AAA, ¿sí? A partir del asesinato de Rucci, Perón va aún más a acentuar su apoyo en el sindicalismo burocrático. Y a partir de intentar marginar a los sectores de la tendencia, ¿sí? Perón va a alentar cualquier acción política que signifique reemplazar, ¿sí? A los diputados, gobernadores y ministros, ¿sí? Que tengan el apoyo de los sectores de la tendencia. ¿Sí? Por lo tanto, va a aprovechar cualquier circunstancia política para hacer un recambio de diputados, gobernadores, intendentes que tengan su origen en los sectores de la tendencia. O sea, la idea es realizar una suerte de limpieza dentro del propio Estado, desplazando a los funcionarios políticos que hayan llegado a esos cargos con el apoyo de la tendencia y reemplazándolos, obviamente, por representantes del sector sindical burocrático. El caso quizás más resonante de esa política de reemplazo es el llamado Navarrazo, ¿sí? Navarrazo alude al golpe de Estado policial que se produce en Córdoba. En febrero de 1973, el comisario general de la policía de Córdoba, justamente de apellido Navarro, ¿sí? Se acuartela en el edificio central de la policía de Córdoba, y no solamente se acuartela, sino que toma por la fuerza, ¿sí? Con la fuerza policial, la casa de gobierno y desplaza del gobierno justamente al gobernador de Córdoba, ¿sí? Ese desplazamiento del gobernador de Córdoba responde justamente a esta política de desplazar de los principales cargos a políticos de la tendencia, ¿sí? Por lo tanto, es un golpe policial que se realiza en Córdoba, el Navarrazo, que da origen justamente, que da origen no solamente a la renuncia o al desplazamiento del gobernador de Córdoba que respondía a los sectores de la tendencia, sino que también provoca la intervención nacional, ¿sí? En Córdoba. Es decir, Perón interviene en la provincia de Córdoba, ¿sí? Esta vez supuestamente para frenar este movimiento policial que acaba de desplazar del gobierno a Obregón Cano, que era el gobernador cordobés, y a su vicegobernador Atilio López. Sin embargo, esta intervención a la provincia de Córdoba que decretan a Perón como presidente de la nación, ¿sí? No va a restituir en los cargos a las autoridades desplazadas. Y no las restituye porque justamente son representantes del sector de la tendencia. Por lo tanto, esta intervención federal le sirve a Perón para justamente colocar en el gobierno de Córdoba a políticos que respondan al sector burocrático sindical de derecha. Nuevamente se marca este distanciamiento de Perón respecto a los sectores juveniles. Finalmente, el quiebre definitivo de Perón con estos sectores de la tendencia se va a producir el 1 de mayo de 1974. Ese 1 de mayo, en ocasión del acto por el Día del Trabajador, ¿sí? Se realiza, mejor dicho, un enorme acto con una convocatoria masiva que se produce en la Plaza de Mayo, justamente por el Día del Trabajador, ¿sí? Y en ese acto Perón pronuncia un discurso, y mientras Perón está pronunciando un discurso, y ante esa multitud, ¿sí? Se empiezan a escuchar ciertos cánticos, ¿sí? Que desde esa multitud justamente se pronuncian en relación a esto que Perón viene realizando. Y se escuchan cánticos como que le reclaman al general Perón
¿por qué está lleno de gorilas el gobierno popular? ¿Sí? Estos cánticos justamente los cantan los sectores de la tendencia, que han copado la Plaza de Mayo, porque justamente dijimos hace un momento que si había un factor de poder que tenían los sectores de izquierda del peronismo, era este poder de movilización. Por lo tanto, gran parte de la Plaza de Mayo de ese 1 de mayo del 74 estaba justamente integrado por los sectores movilizados que llevaron la Juventud Peronista y Montoneros. Ante esas interrupciones a su discurso que se producían por estos cantos que denunciaban que el gobierno popular estaba lleno de gorilas, ¿sí? Es que Perón, en medio del discurso, pronuncia unas palabras dirigidas justamente al sector de la tendencia y prácticamente los echa del acto, ¿sí? Los acusa de ser jóvenes imberbes y irrespetuosos, ¿sí? Y expresa claramente su apoyo en los sectores sindicales, ¿sí? Perón, palabras más, palabras menos, les dice a estos sectores que durante esos 18 años de proscripción, los que realmente sostuvieron el peronismo no fueron los jóvenes ni su lucha armada, sino que fueron los sectores sindicales. Entonces, en ese discurso, Perón claramente desestima la actividad política de los sectores de la tendencia y expresa plenamente su apoyo a los sectores del sindicalismo burocrático peronista, ¿sí? Ante esas palabras, los sectores de la tendencia abandonan la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo que queda no vacía, pero sí muy, justamente queda un enorme espacio porque estos sectores se van de la Plaza de Mayo y eso definitivamente marca la ruptura del peronismo, ¿sí? Perón ha optado entonces por el peronismo de derecha y acaba de expulsar de la plaza al sector juvenil de izquierda llamada la tendencia. Bien, no sé si hay algunas preguntas hasta allí, porque nos queda un poco más todavía, pero antes de seguir avanzando. ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo quería preguntarle capaz que un poco fuera del tema principal, pero más o menos para contextualizar. Aparte de Córdoba, ¿en otras provincias sucedió algo como lo que nos comentaba recientemente? Bien, de forma tan compulsiva, no. Sin duda, en Córdoba se produjo un golpe de Estado policial. Sí se produjo en Buenos Aires el reemplazo del gobernador, pero esta vez el reemplazo se produjo a través de canales políticos. No se llegó a un golpe de Estado provincial, sino que se utilizaron canales políticos para desplazar al gobernador de Buenos Aires, que respondía a la tendencia, y poner a otro gobernador más afín a la burocracia sindical. ¿Sí? Ese es otro caso que también hay que considerar el recambio en la gobernación de Buenos Aires. Bien, mientras todo esto venimos explicando, cabe mencionar que también se están produciendo en las calles el enfrentamiento entre ambos sectores, ¿no? Del peronismo. Dijimos que la AAA está cazando, secuestrando y matando a líderes del sindicalismo, a líderes de la tendencia, y al mismo tiempo Montenegro responde del mismo modo, pero sin duda el accionar de AAA es mucho más intenso porque está financiado y cuenta con la ejecución o cuenta con sí, la participación de oficiales de la policía retirados y muchos de ellos están en ejercicio. Por eso es que la accionar de AAA en estos años que va del 73, 74 y 75 son años de un accionar muy activo, a tal punto que son responsables del asesinato, secuestro y tortura de cerca de más de 1000 personas, ¿sí? La mayoría de ellos, como dijimos, referentes de la juventud peronista. También, como parte de las víctimas de la AAA, hay que mencionar o citar el asesinato del cura Mujica, ¿sí? El cura Mujica que se había convertido en una figura principal del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, ¿sí? Que tenía una activa labor social en las villas de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, él también cae víctima de las balas de la AAA. También cae Ortega Peña, un reconocido abogado
defensor de los derechos humanos, también es víctima de la AAA. Friserio Frondizi, un intelectual de izquierda que era hermano de Arturo Frondizi, el expresidente, también cae víctima de la acción de las balas de la AAA. Y así, una serie de referentes sociales, referentes políticos, sacerdotes, jóvenes que formaban parte de los centros de estudiantes. O sea que realmente hay una guerra abierta declarada desde el peronismo de derecha hacia el peronismo de izquierda. Y todo esto en tiempos democráticos, porque Perón está siendo presidente y enseguida lo vamos a ver, continúa en la presidencia su esposa. Bien, entonces en mayo se produce ya el definitivo quiebre dentro del peronismo, son expulsados los sectores de la izquierda peronista de la Plaza de Mayo, pero solo un mes después, en julio de 1974, el 1 de julio, finalmente se produce lo que no todos esperaban, pero sí sospechaban, que era el fallecimiento de Juan Domingo Perón. El 1 de julio de 1974 se anuncia entonces a través de la radio que Juan Domingo Perón falleció a las 13:15 horas del 1 de julio, ¿sí? Víctima de una enfermedad crónica que tenía pulmonar, ¿sí? Porque su adicción al cigarrillo le había causado esa situación, y además el estrés político que significó volver a la presidencia y enfrentar estas divisiones políticas internas del peronismo, sin dudas también deben haber causado algún efecto en su ya debilitada salud. Así que el 1 de julio se produce el fallecimiento de Juan Domingo Perón. Asume la presidencia su vicepresidenta, que como dijimos es su esposa. Y al asumir la presidencia su esposa, quien también toma el poder, ¿sí?, es justamente ese ministro José López Reca, que acompaña ahora sí, si ya lo acompañaba antes a María Estela Martínez de Perón, ahora mucho más, que ella es la presidenta. Entonces se inicia esta presidencia de Isabel Martínez de Perón, ¿sí?, que en un principio, tras la muerte de Perón, los sectores políticos manifiestan su apoyo a la presidenta justamente para salir de esa situación tan trágica que fue la muerte de Perón, ¿sí? Manifiestan su apoyo, pero la situación económica del país no es la mejor, ¿sí? Y de hecho, María Estela Martínez Perón va a aplicar a través de su ministro de Economía, Celestino Rodríguez, ¿sí?, va a aplicar un plan económico muy, muy de ajuste, denominado justamente el Rodrigazo, en el sentido de que significó implementar fuertes medidas de ajuste y devaluación y aumento de tarifas, congelamiento de salarios, ¿sí? Así que esa medida económica o ese plan económico va a generar una enorme resistencia en la sociedad, ¿sí?, y un descrédito en la figura de Isabel Martínez de Perón. Ya el pacto social está tambaleando, ese pacto social que había generado Bert Helbach en ocasión de la presidencia de Cámpora. Ese pacto social está temblando porque justamente este plan económico genera esta enorme resistencia por parte de la sociedad a las nuevas medidas, ¿sí? Se advierte una creciente conflictividad social, y lo que sigue creciendo, es lo que venimos diciendo, es la violencia política, ¿sí?, entre ambos sectores del peronismo. Se intensifica la actividad de la AAA, ¿sí? Como decíamos recién, una serie de asesinatos que inclusive de personajes muy reconocidos en la sociedad argentina, como Carlos Mujica, Silvio Frondizi. Y bueno, finalmente el Rodrigazo genera la oposición, inclusive de los propios sectores sindicales, que hasta ese momento habían sido el soporte de apoyo de Perón primero y ahora de su esposa, ¿sí? Porque a tal punto es la política de ajuste que los sectores sindicales también tienen que manifestar su descontento, realizando una serie de paros. Por lo tanto, esa combinación de paros, situación económica crítica, creciente conflictividad social, violencia política desatada, sin dudas hacen de la presidencia de Isabel Martínez Perón una presidencia bastante conflictiva, ¿sí? Y ella en el cargo quizás no reúne todas las condiciones políticas necesarias
para justamente ejercer un cargo tan importante que es el de la presidencia. Todos saben, o por lo menos es lo que en el momento, en aquella época se difunde y se comenta, que en realidad quien gobierna detrás de la figura de Isabel Martínez de Perón es José López Rega, ¿sí? Por lo tanto, esa versión también desacredita aún más la figura de la ya desgastada Isabel Martínez de Perón. A medida que pasan los meses, la situación se va agravando, la violencia se torna más incontrolable. Y acá, en relación a la violencia, cabe decir que el sector de la tendencia peronista, particularmente Montoneros, decide pasar a la clandestinidad. ¿Qué significa eso? Que dado el incremento de lucha armada que enfrentan Montoneros con la AAA, este sector decide entonces pasar a la clandestinidad y en forma clandestina responder al enfrentamiento que viene llevando a cabo la AAA. Así que eso significa renunciar a cualquier instancia política para simplemente resolver la cuestión a través de la lucha armada. Por eso ese paso a la clandestinidad del grupo Montoneros. Por su parte, el ERP, que, desde la asunción de la presidencia de Cámpora había manifestado un paréntesis, una pausa en sus acciones militares, ¿sí? En sus acciones bélicas. El ERP ahora retoma nuevamente la lucha armada, esta vez estableciendo una base operativa en la provincia de Tucumán, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Y desde allí entonces el ERP va a intentar llevar a cabo una guerrilla rural, ¿sí? Que lleve a enfrentarlo con las Fuerzas Armadas para justamente tomar el poder, ¿sí? Pero bueno, esa experiencia de leer en el Tucumán va a habilitar a que las Fuerzas Armadas realicen el llamado Operativo Independencia que se va a practicar en Tucumán. Este Operativo Independencia se realiza porque el gobierno de Isabel Martínez de Perón, asediada por esta situación económica, por este incremento en la violencia política, ella en particular pide una licencia médica y en el lapso de su licencia médica toma el cargo Ítalo Luder, que era el presidente de la Cámara de Senadores, y es Ítalo Luder quien firma el decreto que habilita el uso de las Fuerzas Armadas en el proceso de aniquilación de los sectores subversivos. Y esa palabra, aniquilación, que figura en el decreto, es justamente el término que habilita el uso de la fuerza contra los grupos armados que en este caso están organizándose en Tucumán. Así que ese decreto es el que permite llevar a cabo el operativo Independencia, dándole, como se dice, carta blanca a las que las Fuerzas Armadas apliquen todo tipo de técnicas para justamente terminar con esa base operativa que tenía el ERP en Tucumán. Y cuando digo todas, me refiero a todas, no solamente la violencia de las armas en sí, sino también van a aplicar todo lo que aprendieron en las escuelas de las Américas en los llamados cursos contra la lucha antisubversiva, es decir, el secuestro, la desaparición, la tortura. ¿Sí? Así que el operativo Independencia se convierte en un experimento en el cual las Fuerzas Armadas llevan a la aplicación esos manuales de la lucha subversiva. Por eso es que muchos autores sostienen que el operativo Independencia que se inicia en Tucumán a partir de 1975, ¿sí? Es justamente lo que va a ocurrir años después, cuando esas mismas técnicas se extiendan a todo el país a partir del golpe de Estado de marzo del 76. No solamente hay una no solamente hay un operativo de independencia en Tucumán que se empieza a desplegar, sino que también ya los medios de comunicación empiezan a manifestar sus fuertes críticas al gobierno de Isabel Perón. También los sectores empresariales empiezan a manifestar su descontento con las medidas económicas que aplicó y que no obtienen los resultados que esperaban. Así que el descrédito del gobierno de Isabel Perón se agudiza
a tal punto que ya los medios de comunicación anuncian que en semanas o días o meses las Fuerzas Armadas debiesen tomar el poder para justamente rescatar al país del caos político, social y económico que está sumido. Sin duda, estos medios de comunicación, sabemos, responden a sectores concentrados de la economía argentina, por lo tanto tienen interés en desplazar a este gobierno de Isabel Martínez Perón y reemplazarlo por un gobierno justamente militar que les permita llevar a cabo el plan económico que ya vienen diseñando para el país. Finalmente, el golpe de Estado se produce el 24 de marzo de 1976 y dándose inicio a la durísima represión política y a la durísima represión política que va a ejercer el Estado, por eso hablamos de un terrorismo de Estado, que estará acompañado de un plan económico neoliberal que sin dudas cambiará la faz social y económica de Argentina en los siguientes 7 años que duró esa dictadura militar. A modo de conclusión, decir que Perón, cuando gana la tercera presidencia, ganó con el masivo voto de más del 60% del electorado. 3 años después, 24 de marzo de 76, el golpe de Estado se produce y frente a una mínima resistencia de una sociedad que había votado tan masivamente a Perón y que ahora sencillamente y casi de forma pasiva veía cómo el gobierno de Isabel Martínez de Perón termina, produciéndose un nuevo golpe de Estado y tomando el poder nuevamente las Fuerzas Armadas. Bien, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Yo, con esto cerramos justamente la temática que nos correspondía plantear en la clase de hoy, así que quedo a la espera de sus comentarios y preguntas.